El agua de la bañera se había enfriado para cuando la encontraron. Era el 11 de febrero de 2012, y la luz del atardecer comenzaba a suavizarse sobre Beverly Hills. Dentro de la suite 434 del Hotel Beverly Hilton, Whitney Houston yacía sumergida, boca abajo, con las piernas extendidas, su cuerpo quieto. Una asistente personal la había descubierto poco después de las 3 de la tarde, hora del Pacífico. La seguridad del hotel fue notificada a los pocos minutos. Los paramédicos llegaron e intentaron la resucitación durante aproximadamente 20 minutos antes de que fuera declarada muerta a las 3:55. Tenía 48 años. Los premios Grammy estaban programados para llevarse a cabo esa misma noche, solo pisos debajo de la suite donde su cuerpo permanecía. Al caer la noche, la industria musical se reuniría en atuendo formal para celebrar lo suyo, incluso mientras la noticia de su muerte se propagaba hacia afuera por cada rincón del mundo. La mujer, una vez llamada la voz más grande de su generación, había muerto sola, en silencio, en una habitación pagada por su sello discográfico, por adelantado para una fiesta previa a los Grammy, a la que se esperaba que asistiera. La versión oficial llegó rápidamente. El forense del condado de Los Ángeles dictaminó su muerte como un ahogamiento accidental. Los factores contribuyentes incluyeron la enfermedad cardíaca ateroesclerótica y la intoxicación aguda por cocaína. No se sospechó de juego sucio. Ninguna investigación criminal siguió. El caso se cerró en semanas. Sin embargo, la finalidad de esa conclusión hizo poco para acallar las preguntas que siguieron. En las horas antes de su muerte, Whitney Houston había sido vista en el vestíbulo del hotel, pareciendo desorientada. Testigos describieron un comportamiento errático, movimientos inestables, una mujer aparentemente desconectada de su entorno. Había sido fotografiada solo 2 noches antes en un club, su apariencia demacrada, sus ojos vacíos. Amigos que la habían visto en meses recientes hablaron de una mujer atrapada entre las presiones de un regreso planeado y el peso de un cuerpo y un espíritu que habían estado exhaustos por mucho tiempo. La bañera misma se convirtió en un objeto de escrutinio. ¿Cuánto tiempo había estado sumergida antes del descubrimiento? ¿Por qué nadie había ido a verla antes? La cronología ofrecida por los investigadores sugería que había estado en el agua durante casi 1 hora antes de ser encontrada. Su asistente la había dejado sola en la suite. Un guardaespaldas permanecía afuera, sin saber. La puerta había estado sin llave. Y luego estaba el asunto de la cocaína encontrada en su sistema. No residuos de días antes, sino evidencia de uso reciente, ingerida dentro de las horas finales de su vida. La sustancia había sido parte de su historia durante décadas, una presencia en la sombra que había descarrilado su carrera, fracturado su matrimonio y contribuido a la lenta erosión de su imagen pública. Pero en esos días finales, ella se había estado preparando para un regreso. Un nuevo álbum, una nueva película. La industria le había dado la bienvenida con los brazos abiertos, ansiosa por perdonar, ansiosa por olvidar. La pregunta de si alguna vez había escapado verdaderamente del agarre de su adicción fue respondida en un informe forense que pocos deseaban leer en voz alta. Pero el peso completo de lo que había sucedido en esa habitación de hotel no puede entenderse sin regresar a donde su desmoronamiento había comenzado en serio, 3.000 millas al este, en un lugar muy alejado de los pasillos dorados de Beverly Hills. Allí, en una carretera tranquila en Mendham Township, Nueva Jersey, se erguía la propiedad que una vez había simbolizado todo lo que Whitney Houston había logrado. Una colonial georgiana de 12.000 pies cuadrados, ubicada en 5 acres de terreno ondulado, rodeada de muros de piedra y verjas de hierro, oculta de la vista pública por densos racimos de roble y arce. Ella la había comprado en 1987, en el apogeo de su dominio comercial, cuando su voz podía llenar estadios y su nombre solo podía agotar las entradas de arenas. La propiedad estaba destinada a ser un santuario, un refugio de las demandas de la fama, un lugar donde pudiera criar una familia
y vivir más allá de la mirada de los tabloides y las cámaras de televisión. Por un tiempo, sirvió para ese propósito, pero con los años, la propiedad se convirtió en algo más. Un escenario para la disfunción, una fortaleza de secreto, un monumento al lento colapso de una vida, una vez pensada como intocable. Lo que sucedió dentro de esos muros entre finales de los 1980 y principios de los 2000 solo surgiría en fragmentos. Informes policiales, expedientes judiciales, entrevistas dadas años después del hecho. Disturbios domésticos, abuso de sustancias, mala gestión financiera. Un matrimonio que comenzó con promesa y terminó en ruina pública. La propiedad de Mendham era más que un hogar, era un espejo. Whitney Elizabeth Houston nació en Newark, Nueva Jersey, en agosto de 1963, en una familia donde la música no era un pasatiempo, sino un linaje. Su madre, Cissy Houston, había cantado coros para Aretha Franklin, Elvis Presley y Dionne Warwick. Su prima era la propia Dionne, su madrina era Aretha. Las expectativas puestas en su voz estuvieron presentes desde la infancia, y para cuando entró en la adolescencia, estaba claro que poseía algo excepcional. Un rango, un control, una pureza de tono que parecía llegar completamente formada, como si hubiera heredado no solo talento, sino maestría. Firmó con Arista Records en 1983, a la edad de 19 años, bajo la guía de Clive Davis, el ejecutivo discográfico que daría forma a gran parte de su carrera. Su álbum debut homónimo llegó 2 años después y se convirtió en el debut más vendido por una artista femenina en la historia. Los sencillos que siguieron, Saving All My Love for You, How Will I Know, Greatest Love of All, dominaron la radio y la televisión con una precisión que se sintió casi mecánica. Para finales de 1986, Whitney Houston se había convertido en una fuerza comercial, a diferencia de cualquier cosa que la industria había visto. Era elegante, compuesta, intocable. Su imagen estaba cuidadosamente curada, su personalidad pública pulida a un alto brillo. Fue durante este periodo, en la cima de su ascenso temprano, que compró la propiedad de Mendham. La propiedad había pertenecido previamente a un hombre de negocios, y su procedencia no tenía ninguno de los pesos históricos de las propiedades americanas más antiguas. Pero para Whitney Houston, su atractivo radicaba en otra parte. La casa era grandiosa pero no ostentosa, retirada de la carretera y rodeada de suficiente superficie para asegurar la privacidad. El pueblo de Mendham en sí era pequeño, afluente, abrumadoramente blanco. Su llegada fue notada discretamente. Ella no era el tipo de celebridad que buscaba atención en su vida personal. Quería silencio, quería quietud, quería un lugar donde simplemente pudiera ser. La propiedad ofreció eso, al menos al principio. Amigos que visitaron en esos primeros años describieron un hogar que era cálido, acogedor, lleno de familia. Su madre era una presencia frecuente. Sus hermanos iban y venían. El personal era pequeño pero leal. Whitney, decían, estaba relajada allí de una manera que nunca parecía estarlo en público. Cocinaba, hacía jardinería, reía fuerte y a menudo. El peso de la actuación se levantaba en el momento en que cruzaba las verjas. Pero incluso entonces había signos de tensión. Su horario era implacable. Ciclos de álbumes, giras mundiales, apariciones en televisión, ceremonias de premios. Cada año traía nuevas demandas, nuevas expectativas, nuevas presiones para superar lo que había venido antes. La industria que la había convertido en una estrella no estaba interesada en el descanso. Quería producto, quería presencia. Y Whitney Houston, a pesar de todo su talento, no era inmune al costo que tales demandas podían cobrar. En 1989 conoció a Bobby Brown. Él era un exmiembro de New Edition, un grupo de rhythm and blues que había logrado un éxito considerable a principios de los 80, antes de que lanzara una carrera en solitario, marcada por un borde más duro y una imagen más provocativa.
Donde Whitney era refinada, Bobby era crudo. Donde ella proyectaba control, él proyectaba caos. La pareja sorprendió a casi todos en su órbita. Su madre desaprobó abiertamente. Los ejecutivos de su sello se preocuparon por el efecto en su marca cuidadosamente construida. Pero Whitney se sintió atraída por él de una manera que desafiaba el cálculo. Él representaba algo que nunca se le había permitido expresar en público, un yo sin reservas, sin pulir. Se casaron en julio de 1992, en una ceremonia celebrada en los terrenos de la propiedad de Mendham. La lista de invitados fue estrechamente controlada. La prensa se mantuvo a distancia. Las fotografías de ese día muestran una novia de blanco, sonriendo bajo un arco floral, rodeada de familiares y amigos. Fue, según todas las apariencias, una ocasión alegre. Pero en meses comenzaron a surgir informes de discordia, discusiones escuchadas por el personal, objetos rotos. La policía llamada a la residencia en más de una ocasión. La propiedad que una vez había sido un refugio se estaba convirtiendo en algo más, y la mujer que vivía dentro de sus muros estaba comenzando a desaparecer. El matrimonio entre Whitney Houston y Bobby Brown fue desde sus primeros días un tema de intensa fascinación pública. El contraste entre ellos parecía casi teatral. La prístina princesa del pop y el chico malo del New Jack Swing, unidos en una unión que muchos predijeron que no sobreviviría a su primer año. Pero sobrevivió, al menos de nombre, durante 14 años. Lo que ocurrió dentro de ese lapso, particularmente dentro de la propiedad de Mendham, solo se volvería completamente visible en retrospectiva a través de documentos judiciales, entrevistas y la lenta acumulación de informes de incidentes archivados con la policía local. Su hija, Bobby Christina, nació en marzo de 1993, menos de un año después de la boda. El nacimiento fue celebrado públicamente, y Whitney habló a menudo en entrevistas de su deseo de ser madre, de crear una vida familiar que reflejara la que había conocido de niña. Pero la realidad dentro de la propiedad ya estaba divergiendo de ese ideal. Los propios problemas legales de Bobby Brown estaban aumentando. Arrestos por conducir ebrio, asalto, violaciones de libertad condicional. Su presencia en Mendham era inconsistente. Cuando estaba allí, la atmósfera del hogar cambiaba. Miembros del personal que luego hablaron con periodistas describieron gritos que resonaban por los pasillos, puertas cerradas con la fuerza suficiente para agrietar los marcos, una corriente subterránea de volatilidad que hacía que el hogar se sintiera menos como un santuario y más como un recipiente a presión. Whitney misma no era una figura pasiva en estos conflictos. Podía ser mordaz, combativa, ferozmente protectora de su espacio y su autonomía. Pero también dependía cada vez más de sustancias que embotaban los bordes de su existencia. El consumo de marihuana había sido parte de su vida durante años, tolerado discretamente por quienes la rodeaban. Pero para mediados de los 1990, la cocaína había entrado en escena. La droga ofrecía un tipo diferente de escape, intenso, inmediato y, en última instancia, corrosivo. Amigos que visitaron la propiedad durante este periodo notaron cambios. Su peso fluctuaba. Sus estados de ánimo cambiaban impredeciblemente. Cancelaba apariciones en el último minuto, citando enfermedad o agotamiento. La voz que una vez había parecido indestructible comenzó a mostrar signos de tensión. El público, por un tiempo, permaneció inconsciente. Whitney Houston continuó lanzando álbumes, actuando en eventos importantes, proyectando la imagen de una mujer en control de su destino. Su banda sonora de 1992 para el guardaespaldas se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de la historia, impulsado por el sencillo I Will Always Love You. Fue nominada para premios. Apareció en portadas de revistas. La maquinaria de la fama continuó girando, y desde afuera parecía que nada había cambiado. Pero dentro de Mendham, las grietas se estaban ensanchando. En diciembre de 1999, Bobby Brown fue arrestado en la propiedad después de un altercado con Whitney.
La policía fue llamada después de informes de un disturbio doméstico. Brown fue acusado de agresión, aunque los cargos se redujeron más tarde y evitó la cárcel. El incidente llegó a los titulares, pero Whitney se negó a cooperar con los fiscales. Ella apoyó a su esposo públicamente, desestimando el episodio como un asunto privado exagerado por los medios. El mensaje era claro: lo que sucediera dentro de esos muros no era para el consumo público. Sin embargo, los muros no podían contener todo. En 2000, agentes de aduanas en un aeropuerto hawaiano descubrieron marihuana en el equipaje de Whitney. Ella abandonó el estado antes de que se pudieran presentar cargos, y el caso fue finalmente desestimado. El incidente fue menor en aislamiento, pero señaló una creciente despreocupación, una pérdida de agarre en la discreción que durante mucho tiempo había protegido su vida privada del escrutinio. La mujer que una vez había controlado cada aspecto de su imagen pública estaba perdiendo la capacidad de gestionar incluso la logística más simple del viaje. La propiedad misma comenzó a reflejar el desorden interior. El mantenimiento fue pospuesto. La rotación de personal aumentó. Los visitantes describieron habitaciones que habían caído en la ruina, terrenos que ya no se mantenían meticulosamente. La colonial georgiana que una vez había simbolizado la llegada y el logro se estaba convirtiendo en un monumento a la entropía. Y en su centro, Whitney Houston permanecía, cada vez más aislada, cada vez más dependiente, cada vez más incapaz de encontrar su camino de regreso a la mujer que alguna vez había sido. La entrevista se emitió en diciembre de 2002. Whitney Houston se sentó frente a Diane Sawyer en un entorno diseñado para transmitir intimidad, iluminación suave, tonos neutros, la informalidad cuidadosamente arreglada de una sala de estar. Fue su primera aparición importante en televisión en años, destinada a promocionar un nuevo álbum y rehabilitar una imagen que se había empañado cada vez más. Pero la conversación no procedió según lo planeado. Cuando Sawyer preguntó sobre el uso de drogas, la respuesta de Whitney fue inmediata, desafiante y memorablemente evasiva. Negó haber consumido crack de cocaína, trazando una distinción entre esa sustancia y otras que no nombró explícitamente. El momento se volvió definitorio, reproducido sin cesar en los años que siguieron. Un vistazo detrás del telón que confirmó lo que muchos habían sospechado, pero nadie había podido probar. El álbum que estaba promocionando, Just Whitney, fue lanzado el mismo mes. Debutó en el número 9 en las listas de Billboard, respetable para la mayoría de los estándares, pero una disminución significativa para una artista que una vez había dominado las primeras posiciones con facilidad. Los críticos notaron la tensión en su voz, la pérdida del poder sin esfuerzo que una vez había definido sus actuaciones. Se embarcó en una gira limitada, pero las fechas fueron canceladas, reprogramadas y canceladas de nuevo. La maquinaria de su carrera estaba fallando, y la industria que una vez la había celebrado comenzó a recalibrar sus expectativas. Dentro de Mendham, la situación continuó deteriorándose. Las presiones financieras, largamente enmascaradas por la escala de su éxito anterior, se estaban volviendo imposibles de ignorar. La propiedad requería un mantenimiento constante, impuestos a la propiedad, salarios del personal, costos de mantenimiento que se acumulaban independientemente de si los álbumes se vendían o las giras procedían. Whitney había ganado decenas de millones de dólares a lo largo de su carrera, pero gran parte de esa riqueza se había gastado, mal administrado o desviado por los diversos séquitos y parásitos que se habían unido a su órbita. A principios de los 2000, estaba pidiendo prestado contra ganancias futuras para mantener un estilo de vida que ya no coincidía con sus ingresos. Su relación con Bobby Brown siguió siendo volátil. La pareja se separó y se reconcilió varias veces, cada ciclo acompañado de declaraciones públicas que alternaban entre devoción y recriminación. En 2003, Brown fue arrestado de nuevo, esta vez por cargos relacionados con una violación de libertad condicional de una ofensa anterior. Cumplió tiempo en una cárcel del condado, mientras Whitney permanecía en Mendham,
sola con su hija y el personal que continuaba gestionando el hogar. Amigos que visitaron durante este periodo describieron a una mujer que parecía vaciada, siguiendo los movimientos de la vida diaria, sin la chispa que una vez había animado su presencia. Los tabloides, mientras tanto, la habían convertido en un espectáculo. Fotografías de paparazzi la capturaron luciendo demacrada, despeinada, irreconocible de la figura pulida que una vez había adornado las portadas de Vogue y Cosmopolitan. Programas de televisión dedicaron segmentos a su declive, invitando a comentaristas a especular sobre las causas y predecir el resultado. La narrativa pública había pasado de la admiración a la curiosidad mórbida. Whitney Houston ya no era una estrella para ser celebrada. Era una historia de advertencia en progreso. En 2004, ingresó por primera vez a un centro de rehabilitación, supuestamente por insistencia de su padre y Clive Davis. La estancia fue breve y su efectividad no estaba clara. Regresó a Mendham, donde poco había cambiado. Los mismos patrones se reafirmaron: el aislamiento, el uso de sustancias, los ciclos de conflicto con Bobby. La propiedad que una vez había representado el escape ahora se sentía más como confinamiento, una jaula dorada de la que no podía o no quería irse. Su padre, John Russell Houston, había servido durante mucho tiempo como su manager, supervisando los asuntos de negocios que habían hecho posible su riqueza. Pero para este punto, su relación se había tensado. Disputas por dinero, por contratos, por la dirección de su carrera, habían creado una brecha que nunca se curaría por completo. Cuando murió en 2003, se informó que Whitney estaba devastada. El hombre que había guiado su ascenso se había ido, y con él, cualquier estabilidad que su presencia había proporcionado. Los muros de Mendham lo habían presenciado todo: las discusiones, las reconciliaciones, la lenta erosión de una familia que nunca había terminado de cuajar. Y ahora, esos muros se estaban cerrando. El divorcio se finalizó en abril de 2007. Después de 14 años de matrimonio, Whitney Houston y Bobby Brown terminaron formalmente su unión en un tribunal del condado de Orange, California. A Whitney se le concedió la custodia de Bobby Christina, que entonces tenía 14 años. Los procedimientos fueron en gran medida incontestados, los términos resueltos discretamente entre abogados. No hubo batallas prolongadas por activos, ni confrontaciones dramáticas en la sala del tribunal. Lo que quedaba por dividir ya había sido disminuido por años de tensión financiera y agotamiento mutuo. Whitney había para ese momento, en gran medida, se había retirado de la vida pública. Su último álbum de estudio había sido lanzado 5 años antes y no había material nuevo por venir. Hizo apariciones ocasionales, una entrega de premios aquí, una actuación de homenaje allá, pero estas eran poco frecuentes y a menudo decepcionantes. La voz que una vez había silenciado habitaciones ahora temblaba, se quebraba, luchaba por alcanzar notas que antes habían llegado sin esfuerzo. Los expertos de la industria susurraban que su instrumento había sido permanentemente dañado, ya sea por el uso de drogas, por el exceso de trabajo o por el simple paso del tiempo. La mujer que una vez había definido la excelencia vocal era ahora un recordatorio de su fragilidad. La propiedad de Mendham también había llegado al final de su capítulo en su vida. La propiedad que había simbolizado su llegada entre la élite de América se había convertido en una carga financiera que ya no podía sostener. Los impuestos a la propiedad por sí solos superaban los $100,000 anuales. Los costos de mantenimiento continuaban acumulándose. El personal se había reducido a un equipo esquelético e incluso el mantenimiento básico se había pospuesto indefinidamente. En 2009, Whitney puso la propiedad en el mercado. El precio de venta era de $9 millones, una fracción de lo que había invertido en la propiedad durante 2 décadas, pero reflejando un mercado inmobiliario que se había colapsado a raíz de la crisis financiera. La venta fue prolongada. Los posibles compradores recorrieron los terrenos y se fueron sin hacer ofertas.
La casa mostraba signos de negligencia que ninguna puesta en escena podía ocultar. Alfombras gastadas, pintura descolorida, jardinería que había crecido salvaje en ausencia de atención regular. Durante meses, la propiedad permaneció vacía, sus verjas de hierro cerradas, sus ventanas oscuras. Whitney ya se había reubicado en California, donde intentaba reconstruir alguna versión de una carrera y una vida. Nueva Jersey, y todo lo que representaba, estaba detrás de ella. Finalmente, en 2012, la propiedad se vendió por una suma no revelada, según se informa, muy por debajo del precio de venta. Los nuevos propietarios eran individuos privados sin conexión con la industria del entretenimiento. Emprendieron extensas renovaciones, desmantelando gran parte de lo que había definido el hogar durante la tenencia de Whitney. El estudio de grabación que ella había construido fue desmantelado. El interior fue rediseñado para adaptarse a diferentes gustos. En pocos años, poco quedó para indicar que una de las voces más famosas de la música americana había vivido una vez dentro de esos muros. Pero antes de que la venta se finalizara, antes de que la propiedad pasara a otras manos, Whitney Houston ya había comenzado lo que sería su acto final. En 2009 lanzó I Look to You, su primer álbum de estudio en 7 años. El disco debutó en el número 1 en las listas de Billboard, un éxito comercial que sugería que el público no la había olvidado por completo. Los críticos estaban divididos. Algunos la elogiaron por la perseverancia, mientras que otros notaron las limitaciones de su disminuido rango vocal. Pero el álbum se vendió lo suficientemente bien como para justificar una gira mundial. La gira, sin embargo, resultó desastrosa. Las actuaciones fueron estropeadas por dificultades técnicas, por las evidentes luchas físicas de Whitney, por momentos en los que simplemente no podía ofrecer lo que el público esperaba. Las críticas fueron mordaces. Circuló metraje en línea de conciertos, donde parecía sin aliento, desorientada, incapaz de completar canciones que una vez había cantado con un dominio sin esfuerzo. El regreso que había sido anunciado como un triunfo fue rápidamente replanteado como un error de cálculo, un regreso prematuro que expuso cuán lejos había caído. Ella canceló fechas, emitió disculpas, se retiró una vez más a la privacidad, esta vez en una casa alquilada en Beverly Hills. La propiedad de Mendham se había ido. El matrimonio había terminado. La carrera que había definido su existencia estaba parpadeando hacia la extinción. Todo lo que quedaba era una mujer tratando de encontrar su equilibrio en un terreno que se había movido bajo ella hace mucho tiempo. Los años entre la gira fallida y su muerte estuvieron marcados por una especie de animación suspendida. Whitney Houston permaneció a la vista del público, pero solo intermitentemente, apareciendo en eventos que parecían diseñados más para asegurar a la industria de su existencia continua que para avanzar en cualquier visión artística coherente. Asistió a entregas de premios, presentó honores a otros artistas, dio entrevistas en las que habló con optimismo sobre proyectos futuros. Se anunció un segundo papel cinematográfico, una nueva versión del musical de 1976 Sparkle, en el que interpretaría un papel secundario. Las sesiones de grabación se programaron, luego se pospusieron, luego se reprogramaron de nuevo. La maquinaria de un regreso continuó girando, pero lentamente, a trompicones, sin el impulso que una vez la había propulsado a la cima de las listas. Su hija, Bobbi Kristina, había entrado en la edad adulta joven para este momento, y la relación entre madre e hija se había vuelto cada vez más compleja. Eran cercanas de maneras que aquellos fuera de la familia no podían comprender completamente. Unidas por un trauma compartido, por la experiencia de vivir bajo constante escrutinio público, por la ausencia del hogar estable que Whitney una vez había esperado crear. Pero también había tensiones. Bobbi Kristina había comenzado una relación con Nick Gordon, un joven que había sido criado informalmente en el hogar Houston desde la infancia. Whitney supuestamente desaprobó la pareja, viéndola como inapropiada, dada su historia de cuasi hermanos.
El desacuerdo creó fricción que persistió durante los meses finales de su vida. Financieramente, Whitney permaneció en territorio precario. La venta de la propiedad de Mendham había proporcionado un alivio temporal, pero las ganancias habían sido rápidamente absorbidas por deudas acumuladas, honorarios legales y los costos continuos de mantener incluso un estilo de vida reducido. Ya no cobraba las tarifas que una vez tuvo por actuaciones y apariciones. Los adelantos de grabación, una vez medidos en decenas de millones, se habían reducido considerablemente. La industria todavía valoraba su nombre, pero ese valor era cada vez más retrospectivo, vinculado a lo que había sido en lugar de lo que aún podría llegar a ser. Su condición física, también, había continuado decayendo. Amigos que la vieron en 2011 describieron a una mujer que parecía frágil, desgastada por años de lucha. Su peso fluctuaba dramáticamente. Su piel mostraba signos de daño. La voz, cuando intentaba cantar, era una sombra de su yo anterior. Todavía capaz de momentos de belleza, pero ya no confiable, ya no el instrumento que una vez había parecido capaz de cualquier cosa. Tenía 50 años en apariencia, aunque aún no había cumplido su 50º cumpleaños. En las semanas previas a febrero de 2012, Whitney viajó a Los Ángeles para participar en los eventos que rodeaban los premios Grammy. Clive Davis, el ejecutivo que la había contratado casi 3 décadas antes, estaba organizando su gala anual, previa a los Grammy en el Hotel Beverly Hilton. Se esperaba que Whitney asistiera, actuara, recordara a la industria lo que una vez había representado. Se le había reservado una suite en el 4º piso. Su séquito, una asistente personal, un guardaespaldas, varios asociados, la acompañó a California. Los días antes de la gala estuvieron llenos de ensayos, reuniones y obligaciones sociales. Whitney fue vista en varios eventos, incluyendo una fiesta en un club de Hollywood solo 2 noches antes de su muerte. Las fotografías de esa noche muestran a una mujer que parecía enferma, su cabello húmedo, su expresión distante, su postura inestable. Testigos describieron más tarde un comportamiento que sugería intoxicación, aunque las sustancias precisas involucradas seguían sin estar claras. Dejó el club en las primeras horas de la mañana, regresando al Beverly Hilton. En el día final, sábado, 11 de febrero, Whitney pasó la mañana y la tarde temprana en su suite. Habló con miembros de su equipo, pidió servicio de habitaciones, se preparó para el evento de la noche, que estaba programado para comenzar a las 8 en punto. En algún momento de la tarde temprana, se dio un baño. Su asistente salió de la suite para hacer un recado. Su guardaespaldas permaneció en una habitación adyacente. La puerta del baño estaba cerrada, y por un periodo de tiempo que más tarde se convertiría en objeto de intenso escrutinio, nadie fue a verla. Cuando la asistente regresó y entró al baño, encontró a Whitney sumergida en la bañera. El agua se había enfriado. No hubo respuesta a los intentos de reanimación. Se llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos trabajaron durante 20 minutos antes de declararla muerta. La gala procedió esa noche, transformada en un memorial improvisado. Clive Davis se dirigió a la multitud, su voz quebrándose mientras hablaba de la mujer que había descubierto y nutrido. Artistas que habían sido programados para actuar ofrecieron homenajes en su lugar. Los premios Grammy se llevaron a cabo la noche siguiente, inundados de dolor y recuerdo. Whitney Houston, que había ganado 6 de esos premios a lo largo de su carrera, se había ido. El informe del forense fue publicado 6 semanas después de su muerte. Ahogamiento accidental, con enfermedad cardíaca ateroesclerótica y uso de cocaína enumerados como factores contribuyentes. Los hallazgos de toxicología confirmaron lo que muchos habían sospechado durante mucho tiempo, pero pocos habían estado dispuestos a declarar claramente mientras ella vivía. La sustancia que la había ensombrecido durante décadas había estado presente en su sistema durante las horas finales, sus efectos agravando la vulnerabilidad de un corazón ya debilitado por años de tensión. No había evidencia de juego sucio, ninguna indicación de lucha, ninguna sugerencia de que alguien más
hubiera estado presente en el baño cuando ella perdió el conocimiento. La conclusión oficial fue directa, incluso si las circunstancias que condujeron a ese momento fueron todo menos eso. El funeral se celebró en Newark, Nueva Jersey, en la iglesia donde había cantado por primera vez cuando era niña. La iglesia bautista New Hope había sido el hogar espiritual de su madre, el lugar donde la voz de Whitney había sido reconocida por primera vez como algo extraordinario. Ahora recibía su cuerpo, rodeada de familiares, amigos y compañeros artistas que habían venido a presentar sus respetos. El servicio fue privado, aunque porciones fueron transmitidas a una audiencia global. Los oradores recordaron su talento, su generosidad, su capacidad para la alegría. El ataúd estaba cerrado. El entierro siguió en el cementerio de Fairview, en Westfield, donde fue sepultada junto a su padre. En los años que siguieron, las preguntas que rodeaban su muerte se retiraron gradualmente de la atención pública, reemplazadas por el trabajo más duradero de construcción de legado. Se produjeron documentales, se publicaron biografías, se organizaron conciertos de homenaje. Su catálogo continuó generando ingresos. Sus canciones todavía sonaban en bodas y funerales y momentos de significado privado. La voz perduró, incluso mientras la mujer que la había poseído se desvanecía en la memoria. La propiedad de Mendham pasó por propietarios posteriores, su conexión con Whitney Houston convirtiéndose en una nota al pie en listados de bienes raíces en lugar de una característica definitoria. El pueblo mismo permaneció como siempre había sido, tranquilo, afluente, indiferente a la fama que una vez había residido dentro de sus fronteras. Los muros de piedra y las verjas de hierro que habían prometido santuario permanecieron inalterados, custodiando una propiedad que ya no llevaba ningún rastro de la vida una vez vivida dentro. Bobby Christina Brown murió 3 años después de su madre, en julio de 2015. Fue encontrada inconsciente en una bañera en su casa de Georgia, los paralelismos con la muerte de su madre, inmediatos e inevitables. Permaneció en coma durante 6 meses antes de sucumbir. Tenía 22 años. El ciclo que había comenzado en Newark, que había serpenteado por las habitaciones de Mendham, que había terminado en una suite de hotel de Beverly Hills, reclamó una figura final antes de caer en silencio. Lo que queda es la música, las grabaciones hechas durante los años en que todo todavía parecía posible. La voz capturada en estudios y salas de conciertos, preservada en formatos que sobrevivirán a aquellos que recuerdan a la mujer detrás de ellos. Todavía suena, en supermercados y salas de espera de aeropuertos, y en los auriculares de extraños que nunca supieron su nombre. No requiere nada de ellos. No hace preguntas. Simplemente existe, como siempre lo hizo, más allá del alcance de todo lo que le falló.